capítulo 46. Salió Israel. Vean cómo otra vez aparece Israel, su nombre, en vez de Jacob, puesto que ya revivió su espíritu cuando se dio cuenta que Yosef estaba vivo. Salió Israel con todo lo que tenía. Cuando llegó a Beersheba, que significa el pozo del pacto, recuerden, Israel, aquel que gobernará como el poderoso, que repito, es el nombre que Yahweh le dio después de llamarse Jacob, así como vimos en el capítulo anterior, que cuando estaba triste pensando que su hijo había muerto se llamaba Jacob, pero cuando su espíritu revivió se volvió a llamar Israel, como la misma Torá nos lo muestra en el capítulo anterior y donde lo llama Israel después de que se dio cuenta que Yosef estaba vivo. Aquel que gobernará como el poderoso por medio del pozo del pacto. Yahushua es el pozo de agua de vida y él fue el que hizo el nuevo pacto y obviamente él gobernará como poderoso. Ofreció sacrificios al poderoso de su padre Yitzhak. ¿Qué representa eso? El último ofreciendo sacrificios a Yahweh por medio del primero, Yahushua. Por eso dice, ofreció sacrificios al poderoso de su padre Yitzhak. Recuerden que Yitzhak representa al primero, por eso Abraham lo llevó a sacrificarlo. Y Israel representa al último, por eso se viste de Esaú para tomar la bendición. Y habló Elohim a Israel en visiones de noche. Vean que Israel, al igual que Yosef, Yahweh le hablaba por medio de sueños. Y habló Elohim a Israel en visiones de noche. Y dijo, Jacob, Jacob. Cuando Yahweh llama a alguien dos veces es porque le tiene mucho aprecio. Una muestra de amor, de respeto, de honor. Y como siempre, verá, Yahweh todo lo hace dos veces para representar la dualidad de esta realidad de la primera y segunda manifestación. Él respondió, aquí estoy. Entonces Elohim dijo, yo soy poderoso, el poderoso de tu padre. Vamos a ver el verso 3. Vayomer, Anoki Ha'el, yo soy el poderoso. Elohei Abija, el poderoso de tu padre. Yo soy el poderoso. Dando a entender, no hay ningún otro. El poderoso de tu padre, el único. No temas descender a Egipto. ¿Verdad? Claramente él tenía un temor, a pesar de que Yosef le dijo y estaba deseando ir, tenía un temor de que no fuera la voluntad de Yahweh, porque se le había dicho, ¿verdad? De la tierra prometida que Yahweh le iba a dar, lo malo que eran los egipcios, etc. No temas descender a Egipto, le dice Yahweh, porque allí haré de ti una gran nación. ¿Qué quiere decir eso? Yosef llama a Jacob, Jacob viene con toda su familia, 70 personas, pero mientras estuvimos en Egipto, nos multiplicamos inmensamente. Y en el Éxodo éramos 600,000 solo hombres, 600,000. Por ende, más de 1,000,000, sin duda. ¿Verdad? Porque sería 1,200,000 solo si hablamos de que fueran parejas. Pero claro, no todos los hombres iban con pareja, por si algo también. Pero hijos podrían haber 1, podrían haber 10, podrían haber 15, más en ese tiempo. Entonces, Yahweh hizo que se multiplicara en Egipto. Y eso a su vez es una profecía de que después de nosotros, por el pecado, ser esparcidos por toda la tierra, que representa Egipto, nos multiplicaríamos. Entonces, la cantidad que somos hoy en día finalmente es como él había prometido, como la arena del mar. Bueno, en realidad todavía va a ser más en el milenio, pero ya ahorita somos más de los que hemos sido en toda la historia humana, a pesar de que se nos robó la identidad y por ende la mayoría de israelitas verdaderos no saben que son israelíes. Yo soy el poderoso de tu padre, yo soy el poderoso de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto. Bendito Yahweh, qué poderoso que Yahweh le diga, yo voy con usted, tranquilo. Claramente eso muestra cómo él estaría con nosotros en todo momento. Y como dije, fueron a Egipto, empezaron a multiplicarse y fueron esclavizados. Y a pesar de la esclavitud, ahí estaba Yahweh. Yo descenderé contigo a Egipto. Eso es como decir, cuando ustedes estén en esclavitud, yo estaré en esclavitud con ustedes. Yo descenderé. Yahweh bajó de nivel para hacerse carne. Él, siendo rico, se hizo pobre. Yo descenderé contigo. Y aún más, verá, el hijo pródigo desciende hasta lo más bajo en el sentido de que incluso al pecado. Yo descenderé contigo a Egipto, que es el mundo. Y yo también te haré volver, bendito Yahweh, haré que te arrepientas en el sentido de que eso significa volverse, porque como dije, el último como hijo pródigo caería en el pecado y por ende debería arrepentirse como cuando el hijo pródigo volvió a donde el padre. Ahora, aquí lo que Yahweh le está diciendo a Jacob es, te voy a hacer volver a la tierra de Canaán, pero a la familia, no le dijo que era esa parte después de siglos. Y la mano de Yosef cerrará tus ojos. En la promesa de Yahweh para él fue una belleza de promesa que lo último que viera en su vida fuera Yosef. La mano, el último, de Yosef cerrará tus ojos. Y Yosef, él cerrará su mano sobre tus ojos. Jacob salió de Beersheba y subieron los hijos de Israel a su padre, Jacob,
a sus niños y a sus mujeres en los carros que el faraón había enviado para llevarlo. También tomaron sus ganados y los bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y fueron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos y sus hijas y las hijas de sus hijos. Qué curioso, sus hijos y los hijos de sus hijos, sus hijas y las hijas de sus hijos. No dijo y sus hijas y las hijas de sus hijas. A toda su descendencia llevó consigo a Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Jacob y sus hijos. Rubén, primogénito de Jacob. Y los hijos de Rubén, Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Bueno, Carmi. Los hijos de Shimón, incluyen a Shimón. Yemuel, Yamin, Ohad, Yaquín, Zohar y Shaul, hijo de la cananea. Los hijos de Leví, Gershón, Kehat, parece ahí como Coat, y Merari. Ese mismo día que entraron a Egipto, nació Yochebed, que fue después la madre de Aarón, Moshe y Miriam, por si algo. Los hijos de Yahudá, es curioso que los mencione aquí, porque estos dos ya habían muerto, pero los menciona porque en Yahweh están vivos y porque eran sus hijos. Ahora, curioso que estos dos es como si fueran reencarnados aquí. Pero bueno, los hijos de Yahudá, Eir, Onán, Sheila, Peretz, Saraj, pero y Onán murieron en la tierra de Canaán. Entonces aquí lo que está diciendo es, esos son los hijos de él, pero ya esos dos habían muerto. Y los hijos de Peretz fueron Hezrón y Hamul. Los hijos de Yisachar, Tolá, ¿recuerdan Tolá? Una enseñanza muy poderosa. Tolá es gusano. Recuerden que Tolá es el gusano carmesí, del cual se sacaba el color rojo. Y Yahweh utiliza esta palabra para referirse proféticamente a Mashiach, porque es un gusano que se sube y se pega a un árbol, a un madero, y tiene las crías. Y las crías se alimentan del cuerpo de la madre y llenan todo el árbol de rojo que parece sangre. Y a los 3 días se convierte en blanco, un polvo, y se lo lleva el viento, representando cómo Yahushua sería clavado del madero para convertirse en el alimento de la vida, quien después de 3 días resucitaría y las ruas como el viento se lo llevaría al Padre. Tolá. Tolat, sí, a veces aparece con Tav al final. Es el mismo gusano, pero aparece a veces con Tav cuando es, sí, como gusano de Jacob. Tolat Jacob, por ejemplo. Los hijos de Yisachar, Tolá, Fua, Yob y Shimrón. Los hijos de Zebulón, Zeret, Elón y Aleel. También era Ras. Estos fueron los hijos de Lea. Lea ahí no estaba. Los que dio a luz a Jacob en Padán Aram. Y además su hija Dina. 33 las personas todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad, Sifión, Hagí, Etzbón, Suni, Eri, Arodí y Areli. Los hijos de Asher, Imná, Ishua, Ishui, Beriá y Será, hermana de ellos. Que si no me equivoco fue esta Será la que cantó a Yosef cuando ellos llegaron y le dijeron que le cantara. Ella cantaba muy bonito. Y por eso Yahweh permitió, según algunas historias, permitió que estuviera viva hasta el éxodo. O sea, sus par de siglos tenía de edad. Hermana de ellos, los hijos de Beriá, Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Zilpa, la esclava que Labán regaló a su hija Lea. Le dio a luz a Jacob. En total, 16 personas. Los hijos de Rachel, mujer de Jacob, Yosef y Benjamín. A Yosef le nacieron en la tierra de Egipto Menashe y Efraín. Aquí el punto por el que quería que los contaran es porque hay dos opiniones diferentes, dependiendo de la versión que se lea, la Septuaginta o la Masorética. Y en una se cuenta toda la familia de Jacob, incluyendo los que estaban en Egipto esperando. Yosef, Efraín, Menashe, Yochebed, que nació en la frontera, y Jacob, que era el papá de todos. Entonces en la Septuaginta aparecen 75, pero en esta se menciona, como vamos a ver, 70. ¿Y por qué tengo que mencionar esto? Bueno, porque depende de cuál escritura usted lea, le puede parecer que está mal. Y porque en el Nuevo Pacto, cuando Paulus habla de esta historia, menciona 75. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Pacto, como lo que nos llegó a nosotros fue el griego y la Septuaginta es griega, las citas, escuchen aquí, las citas que aparecen en el Nuevo Pacto del Antiguo Pacto son tomadas de la Septuaginta. Entonces son del Antiguo, pero están en la Nueva. Bueno, está del Antiguo, pero están en el Nuevo Pacto. Entonces, por estar en el Nuevo, que es en griego, la toman de la Septuaginta. Por ende, cuando traducen la parte de Paulus, ponen 75, porque en la Septuaginta dice 75. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que usted agarra la Reina Valera y en Génesis le va a aparecer 70, porque está de acuerdo a la Masorética. Y en el Nuevo Pacto le va a aparecer 75. Y algunos van a decir, ay, pero eso es un problema, una contradicción. Es porque lo tomaron de dos fuentes diferentes. ¿Está claro? Ok. Obviamente solo una es la original, pero sea como sea, habían 75.
70 entrando, que representa el hecho de que fuimos llevados a las 70 naciones, más los 5 por el favor que recibiríamos ahí, adentro, así como también porque a los 75 fue que Abraham fue llamado para salir de la casa de su padre. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, Yosef y Benjamín. A Yosef le nacieron en la tierra de Egipto Menashe y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, Cohen de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker, tuvo 10 hijos, sí, así como le llaman hoy en día a unas culebras, pero obviamente en el original no hace alusión a culebra. Tuvo 10 hijos y a todos les puso un nombre relacionado con la pérdida de Yosef. Amaba tanto a Yosef, a quien perdió, su hermano por medio de Raquel, que a todos sus hijos les puso un nombre conectado con Yosef, que después lo veremos. Bela, Beker, Asbel, Geirá, Naamán, Eji, Rosh, Mupim, Jupim y Ard. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob en total, 14 personas. Entonces, 14 más 16, 30 más 33, 63. Los hijos de Dan, Hushim. Los hijos de Neftalí, Yazeel, Guni, Yeser y Shilem o Silem. Estos fueron los hijos de Bilá, la que dio Labán a Raquel, su hija. Dio a luz de Jacob en total 7 personas. 63 más 7, 70. Todas las personas que llegaron con Jacob a Egipto, nacidas de él, sin contar las mujeres de los hijos de Jacob, todas ellas fueron 66. Y los hijos de Yosef, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto, fueron 70, ¿ok? Repito, cuando ya se toma en cuenta a Jacob y aquí y acá, se llega a 75. Y a Yochebed también hay que contarla. Entonces, cuando uno cuenta todo, se llega a 75, pero aquí había gente esperando en Egipto, había una que iba a nacer, Jacob, que era el papá de todos, los 2 que habían muerto, exacto. Y ahí estamos. Envió Jacob a Yahudá delante este verso, o esta parte, porque aquí no aparece el verso, pero en el libro de Yashar aparece un verso poderosísimo. Ya lo va a buscar el hermano. En el libro de Yashar aparece un verso que para mí confirma que es inspirado, entre otro montón de versos que lo confirman, pero un verso de Yashar de este momento que se conecta con Isaías 63, que es uno de los capítulos que yo más uso cuando hablo del último, puesto que el último es descendiente de Yosef. Leo aquí y después leo ahí. Envió Jacob a Yahudá delante de sí a Yosef, empezando ahí. Eso sería como decir, envió Yahweh a Yahushua delante de sí mismo para Yosef. O sea, antes de que Yahweh se manifieste en la tierra y llene la tierra del conocimiento de Yahweh como el agua cubre el mar, tendría que venir Yahushua antes del último. Tendría que venir Yahushua como Yahudá delante de Yosef, el último, para que pueda venir la presencia de Yahweh. Jacob, espero esté claro. Envió Jacob a Yahudá delante de sí a Yosef para que lo viniera a ver en Goshen, en Mashiach. ¿Recuerdan lo que era? Vean, para que viniera a verlo ante su rostro en Goshena. Ven cómo aquí aparece con la Hey al final. En esta ocasión sí. Y recuerden que Goshena, esa palabra, tiene el valor numérico 358. Mismo valor numérico de Mashiach. Por ende, ante el rostro de Mashiach. Porque tras de eso, donde dice que lo viniera a ver en Goshen, es que venga ante su rostro en Goshen, o sea, ante el rostro de Mashiach. Y llegaron a la tierra de Goshen. Yosef unció su carro y fue a recibir a Israel. Vean qué curioso, envió Jacob a Yahudá delante de Yosef. ¿Por qué aparece Jacob aquí? Porque antes de que se cumple que Yahudá venga antes de Yosef, el último y toda la revelación sigue como Jacob. Hasta después es Israel. Yosef unció su carro y fue a recibir a Israel en Goshen. Al verlo, se echó sobre su cuello y sobre su cuello lloró amargamente. Ahora bien, aquí esto es el libro de Yashar, capítulo 55, verso 6. Y vino a suceder que cuando estaban cerca de Mizrayim, Jacob envió a Yahudá delante de él a Yosef para que él le mostrara un lugar en Mizrayim. Y Yahudá hizo de acuerdo a la palabra de su padre, y él se apresuró y vino a Yosef, y ellos le asignaron un lugar en la tierra de Goshen. Dice aquí el 8, y al día siguiente Yosef salió con todo Mizrayim, una gran y poderosa horda. Aquí cuando envió a Yahudá antes se refiere días antes, para que fuera preparando todo para cuando llegara Jacob. Todos vestidos con atuendos de lino fino y púrpura, con instrumentos de plata y oro, con sus instrumentos de guerra con ellos. El 11, y cuando Yosef llegó a 50 codos de su padre, él se bajó del carruaje y caminó hacia su padre. Y cuando todos los oficiales de Mizrayim vieron que Yosef estaba caminando hacia su padre, ellos también se bajaron y caminaron hacia Jacob. Oigan esto, el 12 del 55, y cuando Jacob se acercó al campamento de Yosef, Jacob observó que el campamento venía hacia él con Yosef y lo complació a él. Y Jacob estaba estupefacto con lo que vio. 13, y Jacob dijo a Yahudá, como Yahweh diciendo a Yahushua, o como
Yahweh diciendo a Isaías, en Isaías 63. Y Jacob dijo a Yahudá en el verso 13, ¿quién es este a quien veo en el campamento de Mizraim, vestido de túnicas reales con un atuendo rojo sobre él y una corona real sobre su cabeza, que se ha bajado de su carruaje y viene hacia nosotros? Y Yahudá le respondió a su padre, él es tu hijo, Yosef, el rey. Él es tu hijo, Yosef, el rey. Le dijo Yahudá como Yahushua. ¿Y qué preguntó Jacob? ¿Quién es este que viene de vestidos reales, vestido de rojo? Recuerden lo que dice Isaías 63. ¿Quién es este que viene de rojo? Edom en hebreo es rojo. O sea, aquí, a pesar de que venía de Egipto, Jacob dijo, ¿quién es este que viene de Edom? Y curioso que el mismo Jacob se había vestido de Esaú, que fue llamado Edom, para entrar a donde su papá tomar la bendición. Y ahora, así como Jacob entra donde el papá y el papá dice, ¿quién es este? Ahora Jacob llega a donde Yosef y dice, ¿quién es este que está vestido de Edom? O sea, Yosef cumplió lo mismo que había hecho Jacob, mostrándose como una imagen del mismo. Y cumpliendo Isaías, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, del redil, con vestidos rojos? Este vestido con esplendidez, o sea, de realeza, que marcha en la grandeza de su poder como un rey. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y aquí vemos que dice, es tu hijo Yosef. O sea, este yo es el descendiente de Yosef, Yahweh como el último. ¿Está claro? Poderosísimo. Al verlo se echó sobre su cuello y sobre su cuello lloró amargamente. Entonces Israel dijo a Yosef, muera yo ahora. Qué curioso, ¿verdad? Y qué curioso cómo Yahweh tuvo que añadir muerte a esta vida para que se pueda disfrutar la vida al máximo. Y algunos ni así, pero me refiero a que con la posibilidad de morir, la vida se vuelve limitada y por ende necesario el que se aproveche. Si no se muriera, mucha gente no disfrutaría la vida porque lo tomaría por sentado. Lo daría por sentado, ¿sí me explico? Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Tras de eso, Yahweh le dice, Yosef cerrará tus ojos cuando mueras. Entonces ya que lo ve, dice, ay, tal vez me tengo que morir ya. Pero estaba dispuesto, eso es lo sorprendente. De hecho, Jacob vivió 17 años más después de este día. 17 es el valor numérico de Tov, bueno. Y él mismo dijo que ninguno de sus años fue tan bueno como los 17 que vivió en Egipto. Fue lo mejor de su vida, el final de su vida. O sea, cuando iba de bajada. Okay. Nunca puedo evitar ese subida y bajada. Ok. Subiré, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Luego Yosef dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber al faraón, como cuando el último resucita, sube a los cielos y le hace saber a Yahushua que ya todo se cumplió. Le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Sería como decir, los que estaban en la tierra ahora están aquí sobre el firmamento para presentarse como primicias ante el Padre. Los hombres son pastores de ovejas, hombres ganaderos, han traído sus ovejas, sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando el faraón os llame y os pregunte cuál es vuestro oficio, entonces diréis, hombres de ganadería hemos sido nosotros tus siervos. Era cierto, hacían más cosas, pero ese era el enfoque porque los egipcios veían mal a los ganaderos. Entonces así les darían una tierra lejana, lejos de ellos, y así ellos se iban a poder estar apartados, y les iban a dar una tierra que ellos no usaban, que en realidad era la mejor para los israelitas. Y también mandó a los más débiles de los hermanos para que los viera el faraón, para que no se los pidiera para el ejército. Entonces fue muy sabio en todo lo que dijo, para que ellos pudieran tener la mejor vida estando en Egipto, hasta que se murieron todos los padres de las tribus, y ahí ya se empezó a poner más fea la cuestión. Cuando Shimeón, pero no Shimón aquí, sino allá, no, el anciano de 80 años, que Yahweh le había dicho que él iba a ver a Yahushua, que él iba a ver al Mesías, que él iba a ver al Mesías antes de morir. Entonces, cuando llevaron a Yahushua a circuncidarlo, a ese te refieres, ¿verdad? Cuando lo llevaron a circuncidarlo, él lo vio y dijo, mis ojos han visto la salvación de Yahweh. Y ahí dice, ya puedo morir. Y en efecto, al ratito se murió. No el mismo día, ¿verdad? Pero entonces se parece mucho aquí, cuando Jacob ve a Yosef y dice, ya puedo morir porque mis ojos te han visto, como me lo profetizó Yahweh hace unos días. Igual a Shimón. Exacto. Y Shimón significa el que es escuchado. Y Yahushua es el que es escuchado por Yahweh y nosotros por medio de él, ya que es nuestro intercesor. Y cuando el faraón os llame y os pregunte cuál es vuestro oficio, entonces diréis, hombres de ganadería hemos sido nosotros tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora.
nosotros y nuestros padres. Así podréis habitar en la tierra de Goshen, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Entonces vean la astucia, a pesar de que sí eran ganaderos entre ellos, pero eran otro montón de cosas más, se enfocó en lo que no le iba a gustar a los egipcios, para que los egipcios les dieran una tierra lejos de ellos, y así mantenerse apartados en la fe de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Está claro? Como ya hemos visto muchas otras veces, cada vez que aparecen nombres en la escritura, Yahweh, además de revelarnos el aspecto histórico de cuáles fueron las personas que llevaron a cabo ciertos actos o en qué lugares se dieron los mismos, además de eso, Yahweh nos revela por medio de los significados de cada nombre algo más profundo, y eso es lo que vamos a ver para iniciar hoy, ya que aquí tenemos los nombres del capítulo 46 de Génesis. Pueden ver aquí donde dice nombre, es el nombre de cada uno, pero a la derecha donde dice descripción, ahora viene siendo la definición del nombre. Por si algo, ese es el número de nombres que hay y que tenemos, por ende 104 nombres. Hemos visto listas más largas, así que no es para tanto. Y aquí los versos en los que aparecen dichos nombres. Hay algunos nombres que tienen varios significados. Por ejemplo, Israel se puede interpretar como el que contiende con el poderoso o el que gobernará como el poderoso. Entonces, en algunas ocasiones voy a tomar en cuenta ambas o solo una de las dos definiciones que se le dan al nombre. Claramente eso hace que uno pudiese ver varias interpretaciones, pero de hacer eso, ¿verdad? Tomaríamos todo el estudio. Entonces voy a tratar de simplificarlo lo más posible y ver una o dos, pero a como vamos leyendo y avanzando voy a ir diciendo las diferentes posibilidades, repito, de acuerdo a los significados. Entonces, hay que recordar que este capítulo, Jacob con toda su familia fueron a Egipto. Eso representa cómo el pueblo de Yahweh sería esparcido por todas las naciones. Por eso entraron 70 con él, porque eran, repito, una representación de que el pueblo de Israel, que también se llamaba Jacob, sería esparcido por los 4 ángulos de la tierra donde están las 70 naciones. Entonces, Israel en ese momento eran 70 que entraron a Egipto, que representa el mundo. Entonces, eso tiene que ver con la apostasía por la cual Yahweh nos esparciría entre las naciones. Y eso entonces va a estar relacionado con el mensaje de los nombres. Además de que así como eso, el entrar a Egipto llevaría a la esclavitud y la esclavitud al éxodo, igualmente nosotros por el pecado fuimos esparcidos por el mundo, donde fuimos esclavizados con doctrinas falsas durante la apostasía, pero ahora viene el segundo éxodo al final de. Entonces, aquí voy a iniciar y tenemos que empieza con el nombre Israel, después viene Beersheba, que es el nombre de un lugar, pero al ser un nombre tiene su significado, que significa pozo del juramento o pozo de 7 lados. ¿Por qué significa esas dos cosas? Porque Sheba significa juramento, pero también significa 7, porque el 7 representa completitud, como cuando uno está completamente seguro de algo que va a hacer. Entonces, Beer es pozo, Sheba, juramento, pacto o 7. Yitzhak significa él se reirá, Jacob suplantador. Ahora se toma como suplantador porque literalmente significa el que toma por el talón. Mizraim significa la tierra de los 2 límites. Entonces se conecta con este mundo que tiene 2 límites, un principio y un final. La tierra, la realidad temporal. También se toma como la tierra de aflicción, pero más que todo por el simbolismo espiritual, no la definición literal en sí de la palabra. Yosef llama Egipto tierra de aflicción. Después viene Yosef, que significa él añadirá. Canaán se puede ver como tierra plana, curioso ese significado. ¿Verdad? Uno podría decir planicie, pero cuando ponemos tierra plana y todo lo que se ha dicho en estos tiempos finales con respecto a la tierra y todo lo que nos han mentido es muy particular que se pueda traducir así. Humillados o mercaderes, varias traducciones o interpretaciones. Ahora, ¿por qué tierra plana o planicie y humillados? Ahí hay una relación, porque es como una tierra humillada, o sea, una tierra baja, plana, que nada se eleva, nada se exalta. Después tiene que ver con mercaderes porque también tiene relación con adquirir o comprar. Por ejemplo, Caín significa adquisición. Aquí vemos Kenan, mercaderes. Y bueno, y continúo, pero ahora haciendo ya el mensaje. Esto solo quise dar ejemplos para que entendieran cómo algunos tienen varios significados y por qué se puede dar lo de varios significados en un solo nombre. Entonces, aquí tenemos que Yahweh nos dice por medio de este capítulo en sí, por medio de los significados de los nombres, que el que contiende con el poderoso gobernará como el poderoso por medio del pozo del juramento, el pozo del pacto o el pozo de 7 lados. Entonces, recuerden que Yahushua es el pozo de agua viva.
Yahushua hizo el nuevo pacto por medio de su sangre y la historia humana duraría 7 milenios, así como también Yahushua cumplió todo lo que Yahweh dijo. Entonces el último, que es al que representa a Israel, va a gobernar por medio del primero, que es al que representa Beersheba y curiosamente Yitzhak. Recuerden que Yitzhak fue llevado por su padre para ser sacrificado en el monte Moriah, que es donde después sería eventualmente sacrificado Yahushua por orden o designio de su padre Yahweh para salvación de todos nosotros. Entonces, Yahweh dejó el ejemplo en Abraham cuando iba a sacrificar a Yitzhak, de que él mismo entregaría a su hijo por nosotros. Entonces, Yitzhak representa a Yahushua. Yitzhak significa él se reirá, lo cual indica que todo el que tenga Yahushua reirá, se gozará, se alegrará. Y eso tiene relación con Mashiach también, porque Mashiach significa obviamente ungido, pero la unción se relaciona con gozo. Y si uno reacomoda las letras de Mashiach, significa o se puede obtener la palabra que significa él se gozará. Entonces, me devuelvo. El que contiende con el poderoso, por si algo, con el poderoso de este mundo, que es el enemigo. El que contiende con el poderoso de este mundo gobernará como el poderoso, en este caso como Yahweh, y también ocupando el lugar de ese al que quitó, a través del pozo del juramento, o sea, a través del nuevo pacto que hizo Yahushua. Él se reirá del suplantador. Esto es curioso porque, vuelvo y repito, como personas, proféticamente Yitzhak representa al primero y Jacob representa al último. Pero cuando estamos viendo por definición, podemos ver que sigue una línea. Y en ese caso el suplantador, ¿verdad? Suplantador por definición normalmente se interpreta como algo negativo. Recuerden que acabo de decir que el que contiende con el poderoso sería el último, como Micael en Apocalipsis 12 que contiende con el poderoso de este mundo, el dragón, y lo saca del cielo. Entonces el que contiende con el poderoso de este mundo. ¿Por qué contiende con el poderoso de este mundo? Porque el poderoso de este mundo quiso tomar el lugar de Yahweh. O sea, quiso suplantarlo. Y después va a querer suplantar a Yahushua al manifestarse como el Cristo, diciendo ser el Salvador, pero en realidad siendo lo que se conoce como el anticristo o el falso Mesías. Entonces Yahweh claramente por medio del primero y del último se va a reír de aquel que lo quiere suplantar. Y recuerden que en la escritura dice que Yahweh se burlará de todos ellos, lo cual se confirma aquí. En Salmos dice, el que mora en los cielos se reirá, el soberano se burlará de ellos. Vean qué curioso, donde dice se reirá. Vean cómo dice Yitzhak, muy similar a Yitzhak. La única diferencia es la shin. Tiene una shin en vez de una sadeh. Y dice, se reirá, se reirá. Ven ahí, Yitzhak. Lo ponen que viene de Sahak. Y vamos a Sahak, reírse, burlarse. El nombre que normalmente llaman Isaac en realidad es Yitzhak. Él se ríe y viene de Tzahak. Vean que es exactamente lo mismo. De hecho, debí abrirlo separado para que pudieran notarlo. ¿Se acuerdan que hemos hablado en otras ocasiones cómo uno puede en el hebreo intercambiar una letra de acuerdo al sonido para recibir más revelación acerca de esa palabra? En este caso vemos que el mismo Yahweh intercambia una letra que tiene un sonido similar. El significado se está manteniendo, pero por algo está intercambiando la letra. Lo vuelvo a mostrar aquí. Dice, él se reirá. Entonces ven la palabra Yitzhak y el nombre del patriarca es Yitzhak. Entonces ven que la única diferencia es la letra Shin. Las otras letras son iguales. ¿Lo ven? La letra Shin ahí, por poner el punto aquí, eso indica que se está pronunciando como una S, por eso dice Sahak, no dice Shahak. Y aquí la Tzadeh es como una TZ, o sea, Yitzhak, pero ambas significan él se reirá. Si voy aquí, vean que el verbo original es Sahak y dice esto, y aquí vemos que el original es Sahak y dice esto. Exactamente lo mismo. ¿Por qué digo todo eso? Porque estamos viendo en estos nombres que aparece Yitzhak, él se reirá. Y de acuerdo a lo que leímos en los otros nombres que están alrededor, se conecta perfectamente con Salmos cuando dice él se reirá de todos ellos. Y de hecho el verbo que utiliza viene siendo el mismo, a diferencia de la Shin, que el que aparece aquí, el nombre de Yitzhak, Shahak. Entonces, volviendo a los nombres, el que contiende con el poderoso de este mundo gobernará como el poderoso
a través del pozo del juramento, o sea, de Yahushua, el pacto nuevo que hizo él por medio de su sangre, cuando se cumplan los 7 milenios. Él se reirá del suplantador, o sea, de Heilel, Lucifer, que lo quiere suplantar en el trono. Él se reirá del suplantador en la tierra de los dos límites, o sea, él se burlará del suplantador en este mundo. Él añadirá a la tierra plana, él añadirá a la tierra a aquellos que son humillados. Bueno, se podría decir de dos maneras, una negativa y una positiva. Lo positivo, él añadirá humillados. O sea que Yahweh los va a humillar. Recuerden que acaba de decir, él se reirá. Y bueno, voy a tener que volver al Salmo porque se conecta con el Salmo muy bien. Vean cómo dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Yahweh y contra su ungido. Entonces, se levantarán los reyes de la tierra. Esos son los que están más exaltados, los que más se creen. Y príncipes conspirarán, que son los que vienen después, contra Yahweh y contra su ungido. Vean que en hebreo, contra Yahweh y contra su ungido, dice al Yahweh ve al Mashiach. Contra Yahweh y contra su Mesías. Mashiach. Mashiach, recuerdan que es como aparece también en Apocalipsis. Ya llegó el reino de nuestro soberano y de su Mesías. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso y se conectaba con el último? En el sentido de que si vemos la palabra Meshiach sola, hace alusión proféticamente al primero, Yahushua. Y cuando se le agrega la Vav, que hace alusión al 6º milenio, cuando viene el Hijo del Hombre, el último, ahí se conecta con el último, llamado como título su Mesías, porque no solo es ungido, sino que es enviado por Yahushua mismo, es su ungido. Vemos que no solo se levantan contra Yahweh, sino que también se levantan contra el Mesías, en este caso su Mesías, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, o sea, no nos sujetemos, no tengamos nada que ver con ellos. Pero después dice, el que mora en los cielos se reirá. Yahweh, bueno, en realidad dice Adón. Adón se burlará de ellos, el soberano se burlará de ellos. Luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. El fin de los tiempos, cuando se manifiesta su ira. Entonces está hablando del fin, por eso tiene sentido lo que decía ahora de Meshiach, su ungido. Entonces vemos que Yahweh se va a levantar contra los líderes de este mundo, como estamos viéndolo aquí también. El que contiene con el poderoso de este mundo gobernará como el poderoso por medio del pozo del pacto, o sea, por medio de Yahushua el primero, al completarse los 7 milenios. Él se reirá del suplantador, Heilel, en la tierra de aflicción, este mundo. Él añadirá humillados, o sea, se van a multiplicar los que van a ser humillados, esos que se habían exaltado, los reyes de la tierra y los príncipes, que dicen, rompamos de nosotros sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces, ellos van a ser humillados y por ende él va a añadir humillados. Ahora, en el sentido de que Yahweh escoge lo vil del mundo, muchos que han sido humillados en este mundo, Yahweh los va a bendecir, añadiéndoles a ellos bendición o añadiéndolos a la tierra nueva, al nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces se puede ver como positivo o negativo dependiendo de a qué humillados se refiere. Los que van a ser humillados o los que fueron humillados. ¿Verdad? Durante la historia, donde la historia humana, los elegidos, el enemigo los ha querido humillar. Y Yahweh se va a reír y humillar a todos los que han humillado a los demás. Entonces depende cómo se quiera ver. Él añadirá humillados. Vean al Hijo que ha sido dedicado. Él es distinguido y ha sido rodeado por una pared. ¿Verdad? Se puede ver como que ha sido protegido, pero también que se le ha dado la nueva Jerusalén para que gobierne. También, obviamente, si vemos aquí, similar a Apocalipsis, donde dice al vencedor yo le daré esto y lo otro, que es singular, pero también se puede ver como plural, porque los elegidos, como dice Juan 1, reciben la potestad de ser llamados hijos de Yahweh por medio de la fe en el nombre de Yahushua. Entonces, miren al Hijo, en ese caso hablando de los que son hijos por medio de Yahushua. Aquellos que han sido dedicados son distinguidos, serán protegidos o rodeados por una pared. Así como la viña, mi viña, Carmí. Recuerden que Israel es la viña de Yahweh. Y cuando hablamos de Yahudá y Israel, separándolos, tenemos a los pocos y a los muchos proféticamente. Curiosamente, como dije ahora, aquí esto, miren a mi hijo, el dedicado y distinguido, que es rodeado por una pared, se puede ver como Mashiach mismo y como los pocos que son su cuerpo. Y después aquí viene los muchos. De todas maneras, y bueno, ¿por qué digo los muchos? Bueno, por muchas razones, como ya dije, Israel es representado por la viña y en Apocalipsis 14 las uvas son echadas en el lagar de la ira. Ahí se está refiriendo a los muchos. El último pisa el lagar de la ira. Pero por otro lado, recuerden que Yahushua dice, yo soy la vid.
verdadera. Entonces, así como aquí miren al Hijo se puede ver como hablando de Mashiach o de los pocos, mi viña se puede ver como hablando de Mashiach o de los muchos. Pero se entienda. Por eso también está el último, o bueno, en este caso podría decir el primero y el último. Viñador, porque va a cosechar la viña y pisar las uvas en el lagar. Entonces mi viña será escuchada, ¿verdad? Los muchos van a ser escuchados finalmente. ¿Por qué? Porque después de haber pasado por el lagar de la ira, van a confesar el nombre del Todopoderoso y de su Hijo, lo cual habrían rechazado antes de tener que morir. Van a ser escuchados, porque Yahushua es nuestro intercesor. Como Yahushua es nuestro intercesor y él dijo, yo soy la vid, también tiene sentido, mi viña, él es escuchado, ¿verdad? Yahushua es el que es escuchado y por eso somos escuchados por medio de él al pedir a Yahweh en el nombre del Hijo. Pero como los muchos que son viña no quieren confesar su nombre, ahorita no son escuchados, sino hasta que se conviertan en vino. Mi viña será escuchada en el día del poderoso. ¿Cuál es el día del poderoso? El Shabbat, el milenio. Y es hasta ese momento cuando los muchos van a ser escuchados, porque hasta ese momento van a empezar a clamarle a él verdaderamente. Ahora, si vemos a mi viña, como Yahushua que dijo, yo soy la vid, él es escuchado porque él es el intercesor. Escuchado en el día del poderoso. Y por eso ascendió a la mano derecha. ¿Recuerdan cuando Yahushua murió? Él murió en Pesaj. Y en las canciones de Pesaj, de Salmos, dice, este es el día que Yahweh hizo. Entonces fue escuchado cuando dijo, Elí, Elí, lama sabactaní, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue escuchado en el día que el poderoso hizo. En lo que respecta a los muchos, van a ser escuchados cuando llegue el milenio, que es el día de Yahweh. Y si lo vemos separando al primero, como miren al Hijo, del último como el viñador, él viene a iniciar el día del poderoso. Entonces vemos que aquí estoy dando tres interpretaciones diferentes. Una en la que esto hace alusión a los pocos y esto a los muchos. Otra en la que esto hace alusión al primero y esto al último. También se podría ver como todo esto hablando de Mashiach, primero y último, Hechos 1. Y creo que he hecho otra más que ahorita se me está escapando, pero ahorita cualquier cosa la recuerdo. Dice, entonces mi viña será escuchado en el día del poderoso, desde la mano derecha o por la mano derecha, cualquiera de las dos, puesto que Yahushua es el que está a la mano derecha. Yahushua se elevó y se sentó a la mano derecha del Padre. Ok, vean qué curioso, ahora viene unido. Por ende, se podría ver que el primero y el último serán unidos. ¿Cuándo? Cuando llegue el día del poderoso, como la mano derecha, porque recuerden que la mano y el brazo, en el caso de, bueno, brazo y mano hacen alusión a primero y último. Pero si hablábamos de dos brazos, entonces un brazo es el primero y el otro es el último, ¿verdad? El derecho y el izquierdo respectivamente. Dependiendo del contexto, dependiendo de la información disponible, la interpretación. Por eso es que, por ejemplo, cuando me hacen preguntas acerca de sueños, depende de lo detallado del sueño o de los que me cuenten, ¿verdad? Los detalles que me cuenten, lo que uno pueda terminar diciendo o interpretando de acuerdo a lo que Yahweh ponga o lo que ya nos ha mostrado en la escritura. Entonces, por otro lado, se puede ver como que los pocos y los muchos finalmente van a ser unidos en un solo pueblo. Unos como reyes y otros como pueblo, pero siendo uno solo. Como carne y sangre. Y de hecho eso tiene sentido porque vean, miren al Hijo. Uno ve la carne del Hijo, uno ve la persona. Y después dice mi viña, o sea, la sangre, lo que está dentro, ¿verdad? Porque el vino representa la sangre. Entonces los pocos que son la carne, los muchos que son el vino. El primero que vino como el hijo y el último que viene a estripar las uvas en el lagar y a cosechar, como aquí el viñador. Y Yahushua fue dedicado para el sacrificio y fue distinguido ya que nunca pecó. Por eso la protección y la autoridad que se le da. El último es escuchado por medio de lo que Yahushua hizo y se presenta para el día del poderoso. Por medio de la mano derecha o con la mano derecha será unido. Espero se haya entendido eso para no tener que repetirlo una y otra vez. El punto es que aquí se puede ver, solo con estos nombres aquí marcados, el primero y el último haciéndose uno al final de la historia. Los pocos y los muchos haciéndose uno como cuerpo y sangre de Mashiach durante el Shabbat de Yahweh. Los pocos que han sido dedicados para Yahweh como primicias, distinguidos porque no solo creyeron sino que confesaron su nombre, son llevados al lugar preparado como rodeados por una pared por 1260 días para que no experimenten muerte. Mientras que por otro lado, los que vienen de segundos en Apocalipsis 14 durante la cosecha son la viña que va a pasar por el lagar de la ira por no haber confesado su nombre, pero una vez que pasen por ahí, lavarán sus ropas en la sangre del Cordero y serán escuchados cuando llegue el día del poderoso, que es el milenio, y con la mano derecha serán unidos, o sea, con Mashiach. Solo eso, ¿verdad? Más esto que ya hemos visto. También todo se conecta, todo sigue, pero
Voy a hacerlo así por bloques para asegurarnos de que ya está entendido lo uno y lo otro. En este caso, como había dicho, el último que viene a contender con el poderoso del mundo, Heilel, en Apocalipsis 2, se va a gobernar como el poderoso tomando su lugar y siendo la representación de Yahweh en la tierra por medio de Yahushua, que es el pozo del juramento, el que nos da el agua de vida e hizo el nuevo pacto al cumplir todos los mandamientos, como el número 7 representa completud terrenal, y cuando se cumplan los 7 milenios, él se reirá de aquel que lo quería suplantar, tanto a Yahweh, Heilel, como Isaías 14 lo dice, como suplantarlo en la tierra como el falso Mesías. La tierra que es representada por Egipto, la tierra de aflicción, tierra de dos límites, principio y fin, por lo cual él, Yahweh, añadirá humillados cuando todos esos que se han exaltado caigan, o añadirá a la tierra nueva todos aquellos que habían sido humillados en este mundo. Entonces ahí ya tenemos esas dos partes entendidas. Ahora, una vez que ya haya sido unido, él establecerá, qué curioso, Yahin, que es el nombre de uno de los dos pilares, el que representa a Yahushua. Él establecerá la blancura, ¿verdad? Refiriéndose a la pureza, limpieza de pecado, como los muchos que lavaron sus ropas en la sangre del cordero. Entonces, él establecerá la blancura y el esplendor del deseado, ¿verdad? Que haría alusión al deseado de las naciones. Les va a dar ese esplendor. O él establecerá la blancura del deseado y el esplendor. Recuerden que el buscado en Malaquías 1, Malaquías 3:1, se menciona el que es buscado y el que es deseado. Normalmente en el cristianismo se ha interpretado como si fuera exactamente el mismo, y en teoría lo es porque es primero y último, Yahweh, pero se separan dos manifestaciones. Primero, el buscado, porque buscábamos salvación, perdón de pecados, entender la escritura, la verdad, el favor. Y después el deseado, porque deseamos que ya se manifieste todo lo que Él ha prometido, que se manifieste la herencia, tener un cuerpo nuevo, no pasar sufrimiento, no pasar dolor, no pecar, no tener hambre, etc. Entonces el primero hace alusión a el buscado, Yahushua, y el último es el deseado, testigo como Moshe. Qué curioso que el rey Shaul, que significa deseado, fue reemplazado por David, así como Heilel va a ser reemplazado por Micael. Y qué curioso que Paulus, que representa al último, así como Pedro representa al primero, Paulus también se llamaba Shaul. Shaul era su nombre hebreo. Entonces Paulus representa al deseado. Y como he dicho, no me extrañaría si Paulus, Shaul, era la reencarnación del rey Shaul y ahí estaba rectificando, puesto que curiosamente era de la misma tribu incluso. Y por eso tenía otro nombre, Paulus, pequeño. Y esa pequeñez en el nombre le ayudaba a mantener el balance para que no se exaltara por ser quien era, como él mismo lo dice, y con respecto al aguijón que tenía. Entonces, qué curioso que aquí venimos hablando del que quiere suplantar, de uno que va a pelear y sacar, etcétera, y aquí después aparece el nombre Shaul, que repito significa deseado. Entonces, Yahushua o Yahweh mismo, él establecerá la pureza, blancura para el deseado, o la blancura del deseado. Curiosamente, esplendor se conecta también con reino, y el deseado viene como rey, curiosamente como el león de Yahudá, y vemos que Zohar son características de león. Entonces él establecerá el esplendor del deseado al darle corona. Ven cómo se conecta todo, bendito Yahweh. Al darle corona tras el el exilio o la expulsión. Ahora, por si algo, Gershón, aquí me lo ponen como exilio o expulsión y en cierta manera tiene relación, sí, pero Gershón significa extranjero, como cuando uno es exiliado o expulsado de su tierra. Ese fue el nombre que Moshe le había puesto a su hijo porque él había sido exiliado en el sentido de que se tuvo que ir a Madián porque lo andaban buscando para matarlo por haber matado a un egipcio. Curiosamente, el último viene como Gershón, viene no solo como sucesor de Moshe, Gershón siendo hijo de Moshe, sino que también viene como gentil ante las naciones. Entonces, él establecerá la pureza y el esplendor, como de un león, del deseado, al darle corona tras haber sido expulsado. Se podría ver tras haber muerto, sido expulsado de la tierra, o tras haber venido como gentil al mundo. Él es hebreo, el último va a ser hebreo, pero no lo van a ver como hebreo, no lo van a reconocer como israelita, lo van a ver como gentil. Por eso viene como ladrón en la noche y otras cosas que Yahweh nos dice en la escritura. Además, en Isaías 63 dice que viene vestido de rojo, porque pisa el lagar de la ira, como el viñador, y necesita salvación por medio del primero. Por eso es curioso que es él quien establece su blancura, la del deseado. Viene como gentil, otra cosa que iba a decir, Paulus, cuyo nombre también era Shaul. Paulus, además de ser israelita de la tribu de Benjamín, era también romano, tenía la ciudadanía romana, entonces tenía ese aspecto de ser como un gentil. Por ende,
Él establecerá la blancura, la pureza y el esplendor del deseado al darle corona tras haber venido como gentil y ser expulsado de la tierra, ¿ok? Tras haber venido como gentil a la asamblea, o sea, la congregación, y pasar amargura para dar la alabanza de Yahweh. Recuerden que Yahudá lo traducen como alabado, pero al tener Yahuda se puede ver como la alabanza de Yahweh. Entonces, una vez más, el bloque que llevamos hasta el momento, él establecerá la blancura, la pureza y el esplendor como de un león del deseado, al darle corona, tras haber venido como gentil a la asamblea, a la congregación, para pasar amargura, dando así la alabanza de Yahweh, o alabando a Yahweh por medio de ese sufrimiento que pasa, al venir como un vigilante que está despierto, con fuerza, y como un orador, o sea, predicador, además de que ora a Yahweh pidiéndole, ¿verdad?, que se haga su voluntad, por ejemplo. También se puede ver como el que pregunta. Eso es muy particular. De hecho, déjenme ver para confirmar esto que estoy diciendo. Es el verso 12 del 46. Shelah. Dice Shelah, una petición. Y vean que viene de Shelah, sí, petición, cosa por la que se pide o se pregunta. Y viene de Sheal, que es preguntar, pedir prestado, etc. ¿Se acuerdan de Zorobabel, hijo de Shealtiel? Aquí vemos Sheal. Shealtiel es aquel por quien se ha pedido al poderoso. Entonces, Zorobabel, hijo de Shealtiel, Zorobabel significa aquel nacido en confusión por quien se pidió al poderoso. ¿Y qué es lo que uno pide? Aquello que uno desea. Entonces, Zorobabel es representación de el deseado de las naciones. ¿Por qué? Porque uno pide lo que desea. Y Zorobabel era el hijo de Shealtiel, nacido en confusión, nacido en Babel como un gentil, por quien se pidió al poderoso. Por ende, el deseado. Espero esté claro. Y por eso es el deseado de las naciones. No dice el deseado de Israel, deseado de las naciones, porque viene a las naciones. Como aquí en este capítulo del 46 de Génesis estamos viendo cómo Jacob con los 70 está entrando a Egipto, que representa a Israel yéndose a todas las naciones, que empezaron como 70. Entonces, con todo eso en mente, qué curioso, porque recuerden que el primero, Yahushua, por ejemplo, en varias partes, pero en Proverbios 34 es representado por la pregunta mi, que significa quién. No sé por qué ahí no están poniendo quién, pero ahora sí ponen quién, ¿ven? Mi. Y el término ma significa qué o cuál. Yahushua representa el quién, porque revela quién es Yahweh. Y el último representa el qué, porque revela qué dijo el primero, qué dijo Yahushua. Vean cómo aquí tenemos mi y esta es la mem de Mashiach. Entonces tenemos mi, que es quién, pero yo le puedo agregar aquí la shin y la het aquí y tenemos Mesías. ¿Ok? Entonces la mem es de Mashiach, como el primer Mashiach que cumplió todos los mandamientos. Recuerden que la yud representa la mano, que por ende representa las obras, y representa 10 como los 10 mandamientos. Entonces, el Mesías que cumplió con sus obras todos los mandamientos, ¿está claro? Y nos da la liberación, que curiosamente se conecta con el jubileo. El jubileo es en el año 50 y mi tiene el valor numérico 50, ¿está claro? La mem de Mashiach y nos queda una yud. Después tenemos la mem de Mashiach, pero en este caso el último, el segundo Mashiach o el segundo ungido, para que no haya confusión, y tiene valor numérico 45, que curiosamente es el mismo valor numérico de Adán, 40. Recuerden que el último es llamado el Ben Adam, el hijo de Adán. Entonces el nombre Adam está conectado con él. Como dije, 45 también valor numérico de Adán, entre otras cosas que se podrían decir ahí. Pero, como decía, en mi tenemos la mem de Mashiach el primero y en ma tenemos la mem de Mashiach el último. Y nos queda por ende una yud y una hey, que nos da ya. Por ende, ya, el nombre, la mitad primera de Yahweh, o se puede ver como la primera letra del nombre y la última letra del nombre, primero y último. Bueno, sí, porque dice una petición o el que pregunta, Sheila, el que pregunta. La mejor forma para obtener respuestas, o quizás la única, es haciendo preguntas. Si uno no se pregunta, no va a recibir ninguna respuesta. Por eso es que se dice que no hay preguntas tontas, sino tonto el que no pregunta, porque y no por llamarlo tonto de qué tonto por no preguntar, sino por no preguntar no sabe la respuesta y por eso se mantiene en el estado de bruto.
un diamante en bruto, ¿verdad? Entonces, el preguntar es lo que trae la respuesta, es importantísimo. Solo en nuestra realidad podemos tener esa división, porque solo en esta realidad hay dualidad, solo en esta realidad hay dos partes para todo. Y en este caso, pregunta y respuesta son las dos partes. En el reino de Yahweh no hay tal cosa, todo es uno. Entonces, Yahweh nos dio a nosotros la capacidad y la bendición, porque es una bendición de olvidar todo para descubrir todo. Y el descubrimiento es lo que nos llena. Y por ende, una de las formas de descubrir o recibir respuestas es preguntando. Qué curioso, ¿verdad? Descubrir, para descubrir algo primero hay que cubrirlo. Por eso tuvimos que cubrir nuestro entendimiento o conocimiento que teníamos antes de entrar al cuerpo para descubrir todo o experimentar esta vida como completamente real y nueva. Ahora, todo eso que estoy diciendo era porque el que pregunta, Sheila, se conectaría con el último, porque es el ma. Ma significa qué, y es la pregunta principal. ¿Sí me explico? ¿Qué? Entonces, ¿qué es el ma? Representa al último, el último pregunta y por eso Yahweh le responde y al responderle tiene la respuesta para dársela a todo aquel que llegue a preguntar. Entonces, esto confirma lo que veníamos viendo, era el punto. Entonces, era aquí este bloque, Yahweh. Él establecerá la blancura, la pureza y el esplendor como de un león para el deseado, al darle corona tras venir como un gentil y ser exiliado y expulsado de la tierra, habiendo venido por la congregación y haber pasado amargura para dar la alabanza de Yahweh como un vigilante. También se puede ver como que va a ser resucitado, ¿verdad? Porque esto despierto, si esto fue la expulsión de la tierra, sería su muerte por amargura, pero después resucita con fuerza por la petición. Se podría decir, Yahushua pide que Yahweh lo levante de los muertos. Ahora, Yahushua es la vida, él mismo puede darle la vida, pero entendiéndolo como que Yahushua es el intercesor, entonces pide por él. También vean qué curioso, fuerza, una petición. Recuerdan que sabiduría es Jogma, sabiduría. Y vean aquí tenemos ma, y aquí tenemos la het y la kaf. Si yo agarro la kaf y la pongo al inicio, tenemos koach ma. Aquí ponen qué poder, pero lo están poniendo mal porque tendría que estar el ma al inicio. Aquí dice el poder del qué, o sea, el poder de la pregunta. ¿Cuál es el poder de la pregunta? Darnos jogma, sabiduría, por medio de preguntar. Entonces, qué curioso que aquí veamos Onan y después Sheila, la fuerza de la petición, haciendo alusión a sabiduría. Recuerden que la sabiduría la trajo Yahushua, el último trae entendimiento. Entonces, en cierta manera, también está confirmando que es Yahushua el que pide para que el último, que es el deseado, sea resucitado, o sea, que despierte. Curiosamente, estos son los tres hijos de Yahudá, cuando se casó con la hija de Shua, o sea, cuando se forma el nombre Yahushua. En Génesis 38 aparece que nace el que despierta por la fuerza de la petición. Está bueno. El que resucita por medio de la fuerza del orador, Yahushua. Con lo otro que estaba diciendo, se puede ver como aquel que está despierto, viene como vigilante con fuerza. También eso es particular, porque recuerdan ahora vimos el nombre Yahin. Él establecerá. Yahin era uno de los dos pilares. ¿Cómo se llama el otro pilar? Boaz. Boaz. Boaz es como aparece normalmente o traducido el nombre del esposo de Ruth, pero se debería pronunciar Boaz y es el mismo nombre del pilar. Aquí lo están poniendo como un nombre, pero el nombre en sí significa ligereza, rapidez o con fuerza en cabra. Es que esto también significa cabra, pero también significa fuerza. La cabra tiene fuerza. Bueno, depende, medio loquillas, pero ¿verdad? Por ejemplo, con los cuernos representan la fuerza del macho. Entonces, Beos se puede ver como con fuerza, con poder. Entonces aquí tenemos, él establecerá con fuerza, él establecerá la pureza y blancura y el esplendor del deseado como un león, al darle corona tras haber venido como gentil, exiliado, tantas cosas que se me vienen. Por ejemplo, recuerden la posibilidad de Micael siendo expulsado del cielo, no por Yahweh, sino por Heilel, quien estaría a cargo del segundo cielo donde habría estado Micael sujeto por voluntad de Yahweh, así como Saúl quería matar a David antes de que David se convirtiera en el rey. Entonces, si Micael fuese expulsado del segundo cielo, ¿dónde caería? El primer cielo, o sea, la tierra, para cumplir todo esto. Pero sin entrar mucho ahí, otra vez, repito, él establecerá la pureza y el esplendor del deseado de las naciones al darle corona, tras haber venido como gentil por la congregación y haber pasado amargura para dar la alabanza de Yahweh, haber pasado amargura
alabando a Yahweh, habiendo venido como un vigilante, será despierto, resucitado, con la fuerza del orador, Mashiach, quien hará una petición. El vigilante que viene con fuerza es el que pregunta, es el qué. Verá otra forma de verlo. En lo que respecta al último, es resucitado por el primero. En lo que respecta al último, o sea, la otra interpretación, él pregunta, él pide también. Entonces, será resucitado el vigilante con la fuerza del orador, que es Yahushua, el que hace la petición de su resurrección, por lo cual se abre una brecha para que salga la luz del amanecer, como el sol de justicia, quien será rodeado por una pared o rodeará de una pared a los pocos, pues ha experimentado misericordia al ser salvado. Curioso que esto confirma que está hablando del último, porque Yahushua como tal no necesita misericordia, él solo necesitaba justicia. El último necesita misericordia porque viene como hijo pródigo. Entonces, quien ha experimentado misericordia, hay recompensa para el gusano. Para el mundo va a ser un gusano, va a ser de lo peor, pero para Yahweh también es un gusano por otra razón. Tola. Tola en hebreo es esto. Ven que ponen gusano, pero este tola es un tipo de gusano llamado carmesí. Gusano carmesí. Es este que ven aquí. Entonces, en pocas palabras, este es un gusano que sube a un árbol, así como Yahushua fue puesto en un madero. Es un gusano del cual se extraía el color rojo, como la sangre. Ese gusano sube para tener las crías, sabiendo que nunca más va a bajar de ese árbol, o sea, va a morir ahí, porque se convierte en el alimento de sus crías, así como Yahushua al morir se convirtió en el alimento para la vida eterna, el pan de vida, el agua de vida. Mancha de rojo todo el árbol como si estuviera lleno de sangre. Las crías se alimentan para poder vivir y después eso que estaba rojo se vuelve completamente blanco, como la nieve, como pureza, y el viento se lo lleva como la Ruach que se llevó a Mashiach a la derecha del Padre. Entonces, este gusano es una representación sorprendente de Mashiach, quien subió al madero a ser sacrificado para convertirse en el alimento espiritual para la vida eterna, resucitó al tercer día y ascendió al Padre por medio de la Ruach. ¿Okay? Entonces, además de eso, el nombre Tolá como tal, recuerden que en el pictográfico la Tav es una cruz, también en el paleohebreo. Y de hecho, esa es una de las razones, son pocas, pero una de las razones por las que me hace sospechar de del alfabeto Ashuri, porque es de los 3 alfabetos para escribir hebreo, es el que más usan hoy en día y es el que le cambió la forma a la cruz. Pero bueno, la Tav es una cruz. Aquí tenemos también un clavo. Curiosamente, la Vav es un clavo y es un hombre erguido. La Lamed es una vara, es autoridad. Vara se conecta con autoridad, pero también se conecta con golpes. Se conecta con enseñanza. Y la Ain es un ojo y una fuente de agua. Entonces, en la cruz fue clavado el hombre que nos dio la revelación, la enseñanza, al ser herido con la vara. El juez, como dice Miqueas, fue herido en su mejilla con la vara, el juez de Israel. Entonces, en la cruz fue clavado el hombre que dio la enseñanza al ser herido con vara para elevarse al Padre. Véanlo, Él es la fuente de agua viva. Todo eso se puede sacar fácilmente, sin poner mucha cosa, por medio de los símbolos representados aquí en cada letra, con el nombre Tolá. Y ya les enseñé lo que la naturaleza muestra por medio de ese gusano y lo que cada letra de su nombre muestra en el idioma original. Ambos hacen alusión a Yahushua muriendo en el madero por nuestros pecados. Vamos a ver el orador que abre una brecha para que amanezca el sol de justicia, quien será rodeado por una pared, la nueva Jerusalén, la protección que Yahweh le da y la que él pone para los 144,000 en lugar preparado. Aquel que ha experimentado misericordia al ser salvado, pues hay recompensa para el gusano o por medio del gusano, quien es espléndido y ha sido perseguido o será perseguido. Recuerden que Job significa odiado. Entonces, me parece que curioso esto, porque como había dicho, ahora el enemigo, los del mundo van a ver al último como un gusano, en el sentido negativo, pero Yahweh nos revela algo positivo de este gusano. Él es espléndido, no obstante, por el mundo es odiado, perseguido. Perseguido. Eso es el per se, por decir así. Job, decía en el 13, vemos que dice Job, perseguido. Curioso porque también, recuerden que Job, como el del libro de Job, ok, entonces Job, el del libro de Job, tiene una letra más. De todas maneras, bueno, perseguido normalmente, como todo en esta realidad tiene positivo y negativo, entonces perseguido puede ser negativo, obviamente, normalmente creo que es negativo porque lo persigue la policía, lo persigue el
el león que lo quiere comer, lo persigue el que lo quiere asaltar, el que lo quiere golpear. Entonces, por otro lado están los famosos que son perseguidos ya por otras razones, pero también les va mal. Entonces, el punto que sí, como dije, Job se conecta con perseguido por ser odiado. Y veíamos ahí que decía que viene de Yobab como un desierto. Y ponen que más probablemente es una transcripción errónea de Yashub, o sea, como si hubieran quitado la letra Shin. Y si la letra Shin estaba ahí originalmente y la quitaron, sería Yashub, por ende, él volverá. Entonces, tristemente, aquí tenemos dos significados que dependen de lo que estaba ahí originalmente. Uno sería perseguido por ser odiado y el otro sería él volverá, él retornará. Curiosamente, aquel que fue odiado, Yahushua, él volverá en el fin de los tiempos. También el último, al ser perseguido, lo van a matar, pero él volverá cuando lo resuciten. Entonces, curiosamente, las dos se conectan. Él establecerá donde estábamos. No, sí. Él establecerá la pureza, la blancura y el esplendor del deseado de las naciones al darle corona al haber venido como gentil por la congregación y pasar amargura alabando a Yahweh para dar la alabanza de Yahweh. Quien había venido como vigilante será despertado, por un lado en la resurrección, o también está despierto porque ve la situación del mundo y resucita, se despierta con fuerza por la petición de aquel que es el orador, por la petición del mediador, aquel que pregunta también, como había dicho, sería resucitado, repito, pues se abre una brecha para la luz del amanecer, como del sol de justicia, en el milenio, el Shabbat, el día de Yahweh, y es rodeado por una pared, o sea, es protegido. Aquel que ha experimentado misericordia ha sido salvado, pues hay recompensa para el gusano, el que fue sacrificado y resucitó, aquel que fue visto como vil, pues hay recompensa para el gusano, que es espléndido, pero odiado y perseguido. Él volverá como torre de vigilancia. Se puede ver, volverá a este mundo como un atalaya o volverá a la torre de vigilancia, o sea, volverá a los cielos, cualquiera de los dos. Y será exaltado cuando se dé el terror y el miedo, el poderoso como un roble. Un segundo, aquí ya se puso un poco complicado, déjenme repetirlo nuevamente, no, hasta atrás, no se preocupen. Aquel que es odiado, es espléndido, aquel que es odiado y perseguido, él retornará como un atalaya y será exaltado. Se provocará o se dará el miedo y el terror. Esto así, ¿verdad? Se puede conectar con... ¿Recuerdan lo que dice Isaías 52 al final? Dice, como se asombraron de ti muchos, pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia, que su aspecto no parecía el de un ser humano, así asombrará a él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Decía también, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Ven como dice aquí, volverá como atalaya y será exaltado. Pero ¿cuándo es que va a ser exaltado? En el fin de los tiempos, cuando en la tierra va a estar llena de miedo y terror. De hecho, dice, ¿quién podrá estar de pie cuando él se manifieste? Entonces el atalaya será exaltado. También se podría ver como él retornará al cielo, la torre de vigilancia, cuando sea exaltado. Entonces se dará el miedo y el terror, por ejemplo, durante las últimas plagas postreras. Voy a dejar ahí ese bloque. Nada más para cerrar, repito, se puede ver como él retornará, aquel que fue perseguido y odiado, como un atalaya que va a ser exaltado en medio del terror y el miedo de la tierra. O aquel que fue odiado y perseguido, él retornará a la torre de vigilancia, o sea, el cielo, al ser exaltado, habiendo sido resucitado, mientras en la tierra está el terror. Ahora bien, el roble, que representa al poderoso, a quien el poderoso espera. Ok, dame un segundo, este es el que les decía que se complicaba, que no parece tener mucho sentido al inicio. Aquí, ok, entonces Lea significa cansada, entonces representa a los muchos, la congregación que está cansada de caminar los 40 jubileos por el desierto por la apostasía, está cansada de la religión en la que está cansada de no entender, está cansada de trabajar, etcétera. Y se podría decir incluso, qué curioso, a quien el poderoso espera es aquella que está cansada, porque la congregación elegida, por decirlo así, ya está con él. Yahweh está esperando que la que está cansada llegue a él, se arrepienta, le acepte, etc. Entonces, en ese caso, esta podría ser el cierre de la idea anterior, del contexto anterior. Aquel que fue odiado y perseguido, él retornará como una atalaya y será exaltado en medio del terror, como un poderoso roble. Exaltado, o sea, elevado, como un roble que se eleva muy alto. Y la otra forma que había dicho, aquel que fue odiado y perseguido, él retornará al cielo como una torre de vigilancia una vez que sea exaltado, y en la tierra se llenará de miedo por el poderoso roble. Ahora bien, aquellos a quien el poderoso espera son la congregación cansada. Recuerden que Jacob, cuando vemos el nombre Jacob y Israel en un contexto X,
representa a Jacob a los muchos y Israel a los pocos. Entonces confirma aquí que cansada, Lea, serían los muchos, por eso Jacob. Curiosamente, los muchos quieren suplantar a los pocos, no de una manera consciente, porque ni siquiera saben que son los muchos. Es que ellos piensan ser los pocos por medio de su doctrina. ¿Sí me explico? Espero. Entonces, aquellos a quien el poderoso espera son la congregación que se encuentra cansada y que ha estado suplantando o querido suplantar, o también el enemigo les suplantó la doctrina, les suplantó al Mesías que siguen, etc. Se podría decir, a quienes el poderoso espera es la congregación que está cansada por el suplantador en un campo extendido. Está cansada por lo que les ha hecho el suplantador en el desierto, por donde han estado caminando durante toda la apostasía. 40 jubileos como los 40 años en el desierto. Aquellos a quienes el poderoso espera están cansados por culpa del suplantador. Y esto lo estoy interpretando así y lo voy a mantener así, aunque se podría ver de otras maneras, más que todo por cómo interpreté lo del suplantador anteriormente como el enemigo. Entonces lo vamos a mantener así. A quien el poderoso espera es la congregación que está cansada por el suplantador en medio del campo extendido, por lo que habrá juicio. Para Gad. Vean qué curioso. Gad es el suplantador, porque en inglés, en vez de adorar a Yahweh, adoran a Gad. Los suplantaron, como dice Isaías 65, que harían o que hicieron. En Isaías 65 tenemos que dice, pero vosotros los que dejáis a Yahweh, que olvidáis mi apartado monte, que ponéis mesa para la fortuna. Vean aquí en hebreo, que ponéis mesa para Gad. Gad. Strong's H1409. God. Ponen mesa para Gad. Y repito el verso, solo que tristemente lo traducen. De hecho, vean que aquí dice, en la misma traducción que estamos viendo aquí, Gad, fortuna. Entonces, los traductores, en vez de poner el nombre de ese falso Elohim, para que le reconocieran, lo tradujeron. Y en ese caso pusieron fortuna. Pero vosotros los que dejáis a Yahweh, que olvidáis mi apartado monte, que ponéis mesa para Gad. O sea, suplantan o reemplazan a Yahweh con Gad. Entonces vean cómo se conecta tan perfectamente. Aquellos a quienes el poderoso espera están cansados por el suplantador en el campo extendido, por lo que habrá juicio para Gad. Y eso traerá fortuna. Desde la torre de vigilancia va a traer fortuna del cielo. Durante la fiesta. Recuerden que los pocos van a ser cosechados en la fiesta de Shemini Atzeret y serán afortunados, confirmando la fortuna que viene para el pueblo de los muchos que estaban cansados. Van a recibir fuerzas nuevas. Los que estaban cansados por culpa del suplantador en medio de esta tierra como un desierto extendido, van a pasar por juicio. Al caer Gad, se les dará fortuna desde el cielo, la torre de vigilancia a la que ascendió el que había sido perseguido y odiado, quien retornó a la torre de vigilancia. Pero vean que es una torre diferente, bueno, me refiero a un nombre diferente que tiene un significado similar. Por eso también aparece como estar atento. Entonces, habrá juicio para Gad. Entonces vendrá la fortuna desde la torre de vigilancia durante la fiesta y serán afortunados. Y oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, felices de aquí en adelante los muertos. O sea, afortunados de aquí en adelante los muertos que mueren en el soberano, porque los que queden vivos son los que se habrán puesto la marca de la bestia y por ende van a estar condenados eternamente. Por ende, vean qué curioso cómo se conecta con que van a ser afortunados, a pesar de que van a pasar por muerte. Y eso lo digo porque estaría hablando de Lea, o estaba hablando de Lea. Aquellos a quienes el poderoso espera están cansados por culpa del suplantador en medio del campo extendido como un desierto. Cuando se dé el juicio en contra de Gad, se dará la fortuna desde la torre de vigilancia. Durante la fiesta serán afortunados los que se apresuran a entender y que por ende son brillantes. Vigilantes. Serán afortunados los que se apresuran a entender y vigilan, como las vírgenes prudentes que están vigilando y mantienen encendida la lámpara. Están vigilantes para huir y poder llegar a ser libres. ¿Cuándo? Durante el segundo éxodo, que sucede curiosamente en una fiesta, pero en este caso la fiesta de Sukkot. Recuerden que la fiesta de Sukkot dura 7 días y el octavo es Shemini Atzeret, la otra fiesta que mencioné. Entonces, habrá juicio para Gad y vendrá la fortuna desde la torre de vigilancia durante la fiesta. Serán afortunados aquellos que se apresuran a entender y vigilan para huir. Qué importante eso. ¿Por qué? Porque Yahushua dijo, cuando vean a la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, huyan a los montes. O sea, hay que estar vigilando cuando viene la abominación para huir. Como dijo el león del poderoso, ¿verdad? Como dijo el león de Yahudá. También se podría decir, ¿verdad? Huir al león del poderoso o ser libre por el león del poderoso o
por si algo, Areli se puede ver como mi león. Y recuerden que en el sentido negativo, Satanás anda como un león rugiente viendo a ver a quién devorar. Y en ese caso se podría decir huir del león, que anda rugiendo viendo a ver a quién devorar. Al haber huido, vamos a decirlo positivamente, hacia el león del poderoso, tendrán felicidad. A la derecha, o sea, con Yahushua. Y recibirán prosperidad cuando él se iguale o los haga parecidos a él. Recuerden lo que dijo también David, poderosísimo. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Cuando me parezca a ti, él se parecerá. Entonces Yahweh le da a David lo que le había pedido. El último se hace como Yahushua y Yahushua es como Yahweh. Y por medio del primero y el último, los pocos se hacen como Yahushua. Igualmente los muchos, primeros y últimos, pocos y muchos. Él se parecerá. Entonces, el que esté vigilante para huir hacia el león del poderoso recibirá felicidad. A la derecha se le dará prosperidad. Él se parecerá, él se parece a mí. Qué poderoso, ¿verdad? Eso es como si estuviera diciendo, hablando, repito, del último, parece a Yahushua, Yahushua a Yahweh. Recuerden que Yahweh dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Yahushua es la imagen, el último es la semejanza. Por eso David dijo, me levantaré y estaré satisfecho cuando sea semejante a ti, porque David representa la semejanza. Yahushua le dijo a Filipo, si me has visto a mí, has visto al Padre. O sea, Yahushua es la imagen. Por eso, qué curioso, él se parecerá a mí, o él igual. Él es igual a mí, eso es la imagen. Él se parece a mí, eso es la semejanza. ¿Está claro? Entonces, esto se refiere, vean qué perfecto, porque, como siempre, primero y último, pero cuando se dé el juicio contra Gad, se le dará fortuna desde la torre de vigilancia en la fiesta, y será afortunado aquel que se apresura a entender y vigila para huir ante el león del poderoso. Tendrá felicidad a la derecha, donde recibirá prosperidad, y finalmente serán imagen y semejanza. Cuando ya todo esto haya pasado y hayan sido cosechados durante la fiesta, los pocos serán imagen y semejanza. También se podría decir, los pocos serán imagen, los muchos semejanza, por medio del primero y el último. Con un amigo, vean qué curioso, el primero, el igual, el último, el parecido, Eliyahu, el amigo, los tres enviados de Yahweh, primero y último, y Eliyahu, pocos y muchos y naciones, a quienes Yahweh les regala estar en la tierra como amigos del pueblo escogido. Pocos, muchos y naciones, primero, último y Eliyahu. Y por otro lado, como finalmente el último se va a hacer uno con Mashiach y por ende igual. Entonces, que haya huido al león del poderoso recibirá la felicidad a la derecha y será imagen y semejanza, lo cual será el regalo que Yahweh les dará, hacerlos amigos. El príncipe respiró, el príncipe por medio de su ruach, es su respiro, dio abundancia a su compañero. Eso sería como el último dando abundancia a Eliyahu, también obviamente el primero dando abundancia al último, o Mashiach dando abundancia a todos los que lo acompañen, todos los que lo acepten. El príncipe, por medio de su espíritu, dio abundancia a sus compañeros. El poderoso es mi rey, quien, como un goteo, ¿verdad? Como poco a poco, y por medio de sufrimiento, mirra, trajo la pureza, la blancura, para la que estaba cansada, por el suplantador. Y a la oveja, vean que ahora menciona a Rachel, que representa a los pocos, a los más obedientes, los que perseveran, mientras que ésta ya está cansada. A la oveja, él le añadirá el hijo de la mano derecha. Por eso los pocos son los que siguen al cordero por donde quiera que va, el hijo de la mano derecha. A la oveja él añadirá el hijo de la mano derecha. En la tierra de los dos límites, o sea, este mundo, que es una tierra de aflicción, y le pertenece esta tierra, en el sentido negativo, a la diosa Neit, o sea, la gran ramera. Potifera, recuerden que era un sacerdote de On, el que Ra da, el que Ra. Recuerden, Dios Sol. Y curiosamente, Ra en hebreo es maldad, malo. Entonces, ven cómo aquí dice, a la oveja él añadirá el hijo de la mano derecha, le da a Yahushua, que también sería como decir a la congregación elegida, a la mujer, a la novia, él le añade el novio en las bodas del Cordero, cuando se unen, se casan. En la tierra de aflicción, donde reina la gran ramera y el dios Sol, o sea, Heilel, Lucifer, que a la fuerza causa el olvido. Era la gran ramera y el falso Elohim hacen que el mundo se olvide del nombre del Padre y del Hijo. Vean cómo dice Jeremías, con los sueños que cada uno cuenta a su compañero pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, del mismo modo que sus padres se olvidaron de mi nombre a causa de Baal. Qué lástima que lo traducen así, son bien sucios, por supuesto, al propio lo hacen. Jeremías 23:27, por Baal,
¿Qué significa Baal? Señor. Lo ven ahí. En caso de que no sepan inglés, pongo aquí. Qué sucio, o sea, que son bichos. Vean aquí, Señor. Obviamente lo hacen al propio para confundir, para que la gente no se dé cuenta. El mundo llama Señor cuando ora al poderoso que le oran. Sin embargo, Yahweh dice, hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, así como sus padres se olvidaron de mi nombre a causa de Baal. O sea, por llamar a Baal, por llamarlo Señor, se olvidaron de Yahweh y no se dieron cuenta que estaban invocando a otro, a Satanás. Por eso aquí, la gran ramera y el dios Sol a fuerza provocan el olvido del pueblo, ¿ok? Se puede ver así. Ahora, recuerden que Menashe fue el nombre que le dio Yosef a su hijo, era Menashe su hijo, porque cuando Menashe nació, Yosef ya se había olvidado de todo el sufrimiento que había pasado. Entonces, por eso le puso el que causa el olvido, haciendo alusión al causar el olvido del sufrimiento, ¿ok? En ese caso, lo vamos a interpretar así, nos devolvemos un poco y decía, a la oveja él le añadirá el hijo de la mano derecha en medio de la tierra de aflicción, en la cual gobierna la gran ramera y el falso Elohim, Heilel, pero con su fuerza causará el olvido de esas dos entidades y de toda la aflicción, y los hará doblemente fructíferos por medio del hijo de la mano derecha, y vendrá la destrucción a la tierra. Qué curioso, porque vean, Benjamín y Bela. Ve la revelación que dice aquí en Génesis 49, cuando habla de Benjamín, dice, Benjamín es lobo arrebatador, por la mañana comerá la presa. ¿Cuál mañana? La del Shabbat, el milenio, o sea, cuando se acabe todo en esta tierra. Por la mañana comerá la presa al enemigo, y a la tarde repartirá los despojos, toda la riqueza y todo lo que tenía el enemigo, y Yahweh nos lo va a dar a nosotros. Benjamín fue el último hijo de Jacob, por ende representa a los últimos. Al último, Benjamín, hijo de Días, y a Yahushua, por supuesto, primeramente, puesto que significa el hijo de la mano derecha. Yahushua está sentado a la mano derecha. Entonces, vean qué particular. Con fuerza causará el olvido y los hará doblemente fructíferos por medio del hijo de la mano derecha. Se manifestará la destrucción. ¿Por qué dije eso? Porque vean cómo dijo, Benjamín es un lobo, comerá la presa, repartirá despojos. Eso hace alusión a destrucción. Despojar, comerse la presa. El hijo de la mano derecha, por medio de él vendrá la destrucción a la tierra. Y como un camello joven, los camellos se conectan con riqueza. Por eso Yahushua dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y después tenemos Ashbeil, hombre del poderoso, un hombre del Señor, fuego de Baal, yo haré un camino. Vean esos 4 significados que le dan. Este está interesante, yo haré un camino. También fuego de Baal, vean, Esh fuego. Y Baal o Baal es diminutivo de Baal. Se puede ver como fuego de Bel, fuego de Baal. ¿Y por qué estaría interesante eso? Porque recuerden que al último lo van a matar, todo indica con fuego del cielo. Sería el fuego del Señor, fuego de Baal. Porque van a copiar lo que Eliyahu hizo cuando estaba luchando contra los sacerdotes de Baal. Le dijo, hagamos un sacrificio, hagan que Baal haga descender fuego del cielo. Y si él hace descender fuego del cielo, vamos a creerle. Pero si Yahweh hace descender fuego del cielo, entenderán que fue Yahweh. Entonces, como sabemos, Eliyahu fue el que hizo descender fuego del cielo para que todo el mundo se diera cuenta que Yahweh es el verdadero poderoso. En Apocalipsis 13 vemos que el falso profeta, que podría ser el Leo ese, va a ser descender fuego del cielo para matar a los 2 testigos. Eso sería fuego de Baal esta vez. Por medio de tecnología y demás cosas van a engañar al mundo entero para hacerles pensar que va a ser un milagro, algo sobrenatural, el fuego que va a descender del cielo, mata a los 2 testigos, repito, con fuego de Baal. Qué particular eso también, porque recuerden que los 2 hijos de Aarón, que representan a los 2 testigos, en Levítico 16, donde se habla de la fiesta de Yom Kippur, que es donde mueren los 2 testigos, esos 2 murieron por fuego del cielo. ¿Y por qué? Por quemar fuego extraño. Y el fuego de Baal es fuego extraño. ¿Sí se entendió ese punto? Espero. Entonces, con eso en mente, vean también qué curioso. Con fuerza hará que se olviden de la aflicción y los hará doblemente fructíferos por medio del hijo de la mano derecha. Entonces vendrá la destrucción para el camello. Se podría ver entonces para el que no va a entrar al cielo, para el que se deja llevar por las riquezas, para el que sigue la doctrina de la prosperidad. Vendrá la destrucción para el camello, por camello, por Becker, por la serpiente, ¿no? Ok, vendrá la destrucción para el camello, el que se deja llevar por las riquezas. Recuerden lo que cuando llegó, recuerden que Yahushua no hizo esto con todo hombre. Esto es algo que yo he notado tristemente, muchas personas que generalizan las enseñanzas de Yahushua y no entienden que Yahushua hablaba dependiendo del caso, del contexto y demás. Entonces, cuando vino un hombre y
y Yahushua le dijo, venda todas las cosas y sígame. Venda todas las cosas, déselo a los pobres, lo que reciba y sígame. Yahushua no le dijo eso a todos. Yahushua no le dijo eso a los discípulos. A unos les decía una cosa, a otros les decía otra. Uno llegó y le dijo, déjame enterrar a mis padres. Y le dijo que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sí me explico? Déjame despedirme de mis papás. El que no deje a padre y madre no es digno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, cuando un hombre vino y le dijo, déjame seguirte, yo quiero seguirte, Yahushua vio su corazón y vio que él amaba las riquezas, amaba el dinero, los lujos y demás. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo? Ok, para usted seguirme, para usted servir a Yahweh, para usted cumplir la voluntad de Yahweh, usted tiene que vender todo y dárselo a los pobres. Esa persona en particular, por su debilidad, por sus problemas, esa era su cura, ¿verdad? Si una persona, y digamos que los doctores todos buscaran el bien de las personas, y digamos que los doctores buscaran la cura para las enfermedades, cosa que no es cierto hoy en día, tristemente. Obviamente los que son medicinas naturales y todo eso, pues eso es lo que buscan, pero tristemente también todo el bloqueo del sistema y otro montón de cosas hacen que a veces ni ellos puedan o ni ellos sepan cómo. Pero bueno, digamos que los doctores buscaran la cura de su paciente. Cuando un paciente viene es dependiendo de el órgano que tiene débil, la medicina que hay que darle para fortalecer ese órgano. No se le puede dar la misma medicina a todos. Es ilógico. ¿Sí me explico? Depende del mal que tiene la persona, la medicina que se le da. Así Yahushua, dependiendo del mal de la persona, la enseñanza que esa persona necesita. Entonces yo he notado muchas veces que la gente generaliza y por ejemplo con ese verso dicen, ok, entonces yo no puedo tener nada para servir a Yahweh, no puedo yo tener riqueza, por ejemplo, es pecado. No, por eso los católicos terminaron con el voto de pobreza, pensando que es malo, pero no, es malo si usted ama las riquezas, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero si usted no ama el dinero, si usted más bien lo usa correctamente, vean qué curioso cómo muchas veces, digamos, un hombre puede amar una mujer o puede usar una mujer. Entonces, una cosa es amar y otra cosa es usar. A la mujer hay que amarla, pero el dinero hay que usarlo. ¿Sí me explico? No hay que amarlo. Aunque también muchos hombres hacen cosas malas por el amor a una mujer, pero eso ya tiene que ver con la mujer. Depende de la mujer, que sea una Becker. Entonces, el Mesías le da la revelación a la persona dependiendo de lo que la persona necesita. Uno necesita ver, examinándose por medio de la misma escritura, de la vida y demás. Ok, ¿cuál es mi problema? Es este. Entonces, ¿qué es lo que receta Yahushua para ese problema? Pero no nos podemos encerrar y ponernos un montón de cadenas por gente que tiene problemas que uno no tiene. ¿Sí me estoy explicando? Es como, por ejemplo, si uno tiene completo control, bendito Yahweh, si lo tiene, dominio propio, y digamos, puede tomar vino sin emborracharse. Toma y cuando ya se siente contento dice, aquí me detengo. Todo bien, ahorita tomo más cuando se me baje. ¿Sí me explico? Dominio. Pero otros dicen, no, deme más y deme más, hasta que ya está vomitando y toda la cuestión. Entonces, tiene aquel que tiene dominio propio que detenerse y no volver a tomar por aquel que no tiene dominio propio. Obviamente no, es ilógico. El que no tiene dominio propio tiene que trabajar en el dominio y para eso va a tener que abstenerse. ¿Sí me explico? Pero el que tiene dominio, ¿por qué se va a tener que abstener por culpa del otro que no tiene control? Y ese es el punto que estoy dando aquí a entender. De hecho, a ese hombre que Yahushua le dijo, venda todo, déselo a los pobres y sígame, él se fue triste porque amaba las riquezas. Y ahí fue donde Yahushua se volvió y les dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino. ¿Sí me explico? Entonces vean qué curioso que aquí viene destrucción para el camello, o sea, el hombre rico que se dejó llevar por el amor al dinero, la doctrina de la prosperidad. Viene destrucción para el camello, que es el hombre del Señor. ¿Quién es el Señor? Es Baal, Bel, Gad, fortuna, lo que siguen aquellos que siguen la prosperidad. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, viene destrucción para el camello por medio del hijo de la mano derecha. Viene destrucción para el camello, el que se deja llevar por la prosperidad, se conecta con la congregación de la Odisea, la número 7 en Apocalipsis 3. Destrucción para el camello, quien es un hombre del Señor. También se puede decir, viene destrucción para el camello. Ok, un segundo. ¿Se acuerdan? Aquí en este ya lo voy a volver positivo. Recuerden, todo tiene un lado positivo y un lado negativo. Y de hecho lo había empezado positivo y después me fue el negativo. Pero recuerdan que ahora vimos que hablaba de que el último sería prosperado, aunque aquí esta prosperidad en realidad era en otra parte. Y no, ya no me quiero devolver más. Hay recompensa para el gusano, espléndido. ¿Dónde era? Ok. La cuestión es que iba a ser fortalecido, prosperado. Y por eso, ¿se acuerdan que me había ido a Isaías 52? He aquí mi siervo será prosperado.
¿verdad? Entonces, tal vez era ese. Prosperidad, abundancia. Ahora bien, he aquí mi siervo será prosperado. Y si es prosperado, sería como un camello, pero en el sentido positivo. En el sentido positivo es alguien que tiene dinero, pero lo usa correctamente. Y también se puede ver en un sentido positivo, incluso no teniendo nada de dinero, pero teniendo mucha sabiduría y entendimiento. ¿Por qué? Porque la sabiduría y el entendimiento son más valiosos que el oro y la plata. Entonces un hombre con sabiduría y entendimiento es más rico que un millonario. ¿Sí está claro eso? Entonces, el último puede ser un camello espiritual, en el sentido de que tiene mucha riqueza espiritual. De hecho, ¿cuál es una de las particularidades del camello? Que puede andar por el desierto por un montón de tiempo sin encontrar agua. ¿Por qué? Porque tiene el agua dentro de él, en las jorobas. Eso haría alusión al último, que tiene el agua de vida en su interior y por eso tiene riqueza, porque tiene entendimiento y sabiduría. O sea, el camello de doble joroba. Entonces, la destrucción, también se puede decir en el sentido positivo, doblemente fructífero por medio del hijo de la mano derecha, y se dará la destrucción del camello por el fuego del Señor. O sea que van a matar al último, que Yahweh prospera con entendimiento y sabiduría por medio de fuego del cielo, pero esta vez que viene del Señor. ¿Está claro eso? La interpretación negativa sería que va a ser destruido toda persona que sigue la doctrina de la prosperidad por el dinero, y van a ser destruidos por el fuego que también va a consumir al Señor, al que adoraban. ¿Sí me explico? A la oveja, como los pocos, él añadirá el hijo de la mano derecha, que se casen en las bodas del Cordero, que sean uno, en la tierra de los dos límites, o sea, la tierra de aflicción, este mundo, donde gobiernan la gran ramera y Heilel, el dios Sol. Por lo tanto, con fuerza hará que se olviden de la aflicción, y los hará doblemente fructíferos por medio del hijo de la mano derecha, y se dará la destrucción de los camellos que siguen el dinero, la prosperidad, por medio del fuego que consume también al Señor. La forma positiva, a la oveja, los pocos, él añadirá el hijo de la mano derecha en la tierra de aflicción, donde gobierna la gran ramera y el dios Sol, Heilel. Con fuerza causará el olvido y los hará doblemente fructíferos por medio del hijo de la mano derecha, cuando se dé la destrucción del camello, a quien Yahweh prospera, por medio del fuego del cielo que envía el Señor, cuando matan al último. No voy a repetir todo, pero había algo que quise decir, pero no quería enredar más. Lo que había mencionado ya anteriormente, la gran ramera y el dios Sol, Heilel, Lucifer, quien a la fuerza hacen que el pueblo se olvide de Yahweh para que sigan a Gad. ¿Se acuerdan? Lo vimos ahora en 75:11. Para que sigan a Gad, mientras dará la doble porción, el hijo de la mano derecha. Se dará la destrucción de los de la prosperidad por medio del fuego. Un grano. Recuerden que Yahushua dijo que tenía que descender como un grano de trigo, que tenía que descender como una semilla, y solo si desciende la semilla a la tierra y es enterrada y muere, o sea, germina, va a poder dar fruto. Por eso Yahushua tuvo que venir solo y morir y ser enterrado para empezar a dar fruto. Entonces él es ese grano que murió solo. Un grano se convirtió en el agrado, o sea, a través de Yahushua agradamos a Yahweh. Un grano se convirtió en el agrado, por eso nos da el favor. Mi hermano, quien es cabeza. Yahushua vino como hijo para hacer hermanos y se convirtió en la cabeza de la congregación. Un grano que nos hace agradables es mi hermano, quien se hizo la cabeza al venir a la tierra como una serpiente. Ahora, eso puede sonar muy malo, ya voy a explicar. Una de dos. Bueno, solo para asegurarnos, vamos a ver a Mupim, cómo lo traducen aquí. Mupim, serpiente, ¿ok? Y dice moverse de aquí para allá, por eso me puso el hermano ahí serpentear, ¿verdad? Como moviéndose así. Entonces, recuerden cuál fue la señal que Yahweh le dio a Moshe para revelar que venía de él, que la vara, al tirarla en tierra, se convirtiera en serpiente. Y recuerden que cuando estuvieron en el desierto, las serpientes empezaron a morder a los israelitas. El pueblo le pidió a Moshe le pidió a Yahweh, Yahweh le dijo, haga una serpiente y póngala en una asta, levántela. Cuando la vean y crean, van a ser sanados. Cuando Yahushua estuvo en la tierra, él dijo, el Hijo del Hombre debe ser elevado, así como Moshe levantó la serpiente en el desierto. O sea, Yahushua con su muerte en la cruz mataría a la serpiente y a través de nuestra fe en él quita el veneno de la serpiente en nuestro interior, que es el pecado que lleva a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, además de eso, recuerden que el término Mashiach, que significa ungido, Mashiach tiene el valor numérico 358 y Nahash, que es serpiente, tiene el mismo valor numérico. Tenemos que Mashiach es 358. El valor numérico, puesto que cada letra tiene un valor numérico, al unir las letras se suman y se tiene el valor numérico de toda la palabra. Nahash, que es serpiente, 358. Entonces, al matar a Yahushua,
mataron a la serpiente, porque 358 menos 358 es 0. Pero también como la vara que representa autoridad, al ser puesta en la tierra, se volvió serpiente, y a Yahushua, que es la autoridad, al venir a la tierra, lo vieron como una serpiente, porque dijeron que era Belcebú el que le daba el poder. Dijeron que estaba endemoniado, dijeron que estaba loco, comelón y bebedor, blasfemo, hereje, etc. Lo vieron como una serpiente. Entonces, qué curioso, aquel que vino como un grano a morir para darnos el favor es mi hermano, que es la cabeza de la congregación, quien vino como una serpiente. En el sentido del último, que en cierta manera también se conecta porque en la cabeza tenemos el cerebro que tiene, bueno, algunos, ¿verdad?, que tiene hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho representa al primero, el hemisferio izquierdo al último. Si lo vemos así, sería la congregación hablando de, por ejemplo, un grano, ese sí, sin duda Yahushua, quien descendió para darnos el favor. Y mi hermano, que sería el último, el hermano de los pocos, bueno, en realidad es el padre espiritual, pero por medio de Yahushua también es hermano, se vuelve cabeza al ser visto como una serpiente, porque viene como hijo pródigo. Estuvo en el mal, pero después va al bien, como ese movimiento de aquí para allá. Si es que queremos ver, mi punto es, si queremos ver serpiente como negativo, hace alusión al último, porque está hablando de algo positivo aquí. Con eso me refiero, ok. Espero se me haya entendido por qué se conecta con Yahushua. Mashiach, valor numérico, y por la vara de Moshe que se convirtió en serpiente. Eso hace alusión al primero, pero el primero nunca pecó. Serpiente normalmente se conecta con pecado. Y por eso digo, si uno quisiera conectar serpiente con pecado, entonces solo se puede interpretar aquí con el último, porque es el que cae en error, el hijo pródigo, el que conoce el bien y el mal, como ese movimiento. Y fue del árbol del que comimos cuando la serpiente convenció a Eva. Entonces el árbol del conocimiento del bien y el mal está conectado con la serpiente. ¿Sí está claro? Ok. Entonces, el que vino como un grano para darnos el favor es mi hermano, quien es la cabeza de la congregación, quien se manifestó y fue visto como una serpiente. Él es protegido, está cubierto, tras haber venido como un fugitivo por la oveja, los pocos, para suplantar o convertirse en suplantador, porque recuerden que el último suplanta a Heilel. Micael suplanta a Heilel, a Lucifer. Y será juez que se apresurará, porque recuerden que Yahushua dijo, yo no vine a juzgar a nadie, ya tienen quien los juzgue, Moshe. El último viene como el testigo como Moshe. Por eso viene con juicio. Y Pablo dice que vamos a juzgar ángeles, vamos a ser jueces. Pero si separamos a primero y a último, el primero es abogado, el último es testigo. El juicio se da por medio del testimonio. Además de que si unimos al primero y al último, abogado y testigo, tenemos al juez. Por eso, aquel que vino como un grano para morir, ser enterrado y dar mucho fruto, nos da el favor. Ese es mi hermano, la cabeza de la congregación, quien fue visto como una serpiente en la tierra para darnos la protección, pero fue visto como un fugitivo, quien, bueno, de hecho aquí se podría ver ya como la segunda, ahora que lo veo. Mi hermano que vino como la serpiente. Ya saben que la razón por la que me devuelvo y sigo repitiendo es porque son varias formas en las que se puede ver. No quiere decir que sea una o la otra. Todo lo que he dicho son válidas y por ende, como decía, esto sin duda es Yahushua el primero. Después sería como Yahushua diciendo, mi hermano, refiriéndose al último, el hijo pródigo, vendrá como cabeza, pero será visto como serpiente, hijo pródigo, como ladrón en la noche, pero será protegido al venir como un fugitivo, porque viene como gentil, perseguido, al venir como un fugitivo por la oveja, los pocos. Y eso sucede en el fin de los tiempos. Y convertirse en el suplantador y así convertirse en el juez. Qué curioso que Heilel, que es el que ha suplantado a Yahweh en la tierra y quiere suplantar al Mesías, Heilel va a ser suplantado él mismo por Micael. Y qué curioso porque Heilel es el acusador. Por medio de esa acusación es que se ha juzgado a las naciones y al mundo entero. Pero el suplantador va a tomar ese lugar. Ahora en este caso me refiero al último, ¿verdad? Que viene como una serpiente. Será protegido al venir como un fugitivo. Recuerden que los dos testigos los van a querer matar, pero no van a poder matarlos porque están protegidos, aunque están como fugitivos. Viene como fugitivo por la oveja, los pocos, y va a ser el suplantador del acusador, así convirtiéndose en el juez que se apresura. Qué curioso, Hushim se apresura. Recuerden que Yaquín, él establecerá, se refiere al primero, el primer pilar, y el último es Boaz, apresuradamente. El que se apresura ligeramente, confirmando de quién está hablando. Entonces va a suplantar a Heilel para convertirse en el juez y se va a apresurar tras su lucha. Qué curioso porque en Apocalipsis 12 es cuando Micael lucha con Heilel y lo saca y lo suplanta. Tras su lucha será a quien el poderoso asigna para convertirse en el juez y suplantar. Asigna es a quien el poderoso asigna protección para mi defensa. Ya no para acusación, sino para defensa. En Daniel 12, ¿qué es lo que dice? Daniel 12, 1. En aquel tiempo, fin de los tiempos, se levantará Micael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, a favor
es el que defiende, Heilel es el que acusa. Por eso también en Zacarías 3 tenemos que dice, luego me mostró el sumo sacerdote Yahushua, el cual estaba delante del ángel de Yahweh, Micael, mientras Satán, Heilel, estaba a su mano derecha para acusarlo. ¿Por qué a la derecha? Porque está hablando que están a la derecha de Yahushua, pero ellos están al frente de Yahweh, por ende la izquierda es la del acusador. Pero cuando uno está siendo el acusado, entonces lo tiene a la derecha el acusador. ¿Sí me explico? Y eso también es curioso porque el mundo ha visto a Heilel como si fuera el poderoso, o sea, el que los defiende. ¿Sí me voy a entender ahí? Ok. Al venir como fugitivo por la oveja, que son los pocos, será el suplantador de Heilel y se convertirá en el juez. Al apresurarse mi lucha, será aquel a quien el poderoso asigna protección para mi defensa, dándole forma a la retribución, o sea, el pago para los impíos y los justos. Obviamente va a ser diferente el pago y dará retribución, formando la retribución por lo que estará preocupada la humanidad en el juicio. Imagínense todo el mundo así esperando que les digan qué va a pasar. Pero se dará blancura a la oveja, o sea, los pocos recibirán pureza, limpieza de pecados. Cuando haya suplantado en la tierra de aflicción, vean qué curioso, Yosef, que es de donde viene el último, dará pureza o blancura a la oveja, que son los pocos, por medio del suplantador, o sea, el que suplantó al enemigo, ¿verdad? Lo que hablábamos aquí. Por medio del suplantador en la tierra de aflicción, esta tierra que tiene dos límites, principio y final. Entonces él añadirá la alabanza de Yahweh y se acercará. Yahweh se va a acercar a la tierra, a los humanos, y se acercará aquel que gobernará como el poderoso. Vean, aquel que contendió con el poderoso. ¿Cuándo? En mi lucha. O sea, Apocalipsis 12, al sacar Micael a Heilel del cielo para tomar su lugar, convirtiéndose entonces en suplantador de Heilel por los pocos. Entonces decía, y él añadirá la alabanza de Yahweh y se acercará el poderoso que contendió, se acercará aquel que contendió con el poderoso de este mundo, quien gobernará como el poderoso desde la gran casa en la tierra plana. Desde la gran casa en la tierra, o sea, desde la nueva Jerusalén, que estará en la tierra apartada, la tierra de Canaán, la tierra prometida.